Los laminados son un tipo de pavimento que llegaron principalmente orientados a su instalación en lugares públicos como alternativa a la madera. En un principio eran imitaciones más o menos acertadas, pero que se quedaban ahí, simples imitaciones. Este pavimento ha ido evolucionando hasta ser una clara alternativa a la madera real. En el podcast de hoy os voy a contar cómo determinar la calidad de estos suelos laminados. Bienvenidos a La Pulidora. Estás escuchando La Pulidora, el primer podcast en el que hablamos de parquet. Soy Juan Carlos Muñoz, parquetista desde hace más de 20 años. Aquí te daremos información técnica, novedades, noticias y todo lo relacionado con este oficio. Arrancamos La Pulidora para hablar de parquet. Antes de seguir con el episodio de hoy, déjame hablarte de un proyecto diferente que pronto podrás escuchar. Parquet Año 2100 es la ficción sonora que te transportará al futuro del parquet. Es un viaje para salvar nuestro oficio. Tienes toda la información en infoparquet.com. Apúntate a la aventura que comienza estas Navidades. Podrás escucharla en infoparquet.com y en todas las plataformas de audio. Bueno, pues como os decía en la intro, os voy a hablar de cómo podemos determinar la calidad de un suelo laminado. Tenemos en el mercado muchísimas marcas, pero muchísimas. Y bueno, a veces puede ser para una persona particular, sobre todo, determinar qué marca elegir, por qué elijo esta marca y no esta, en qué me puedo basar. A ver, esto es muy subjetivo porque, bueno, aparte de cuestiones técnicas, podemos tener otras cuestiones como, bueno, pues afinidad por una marca u otra, por lo que sea, porque nos la han recomendado, porque nos guste un modelo u otro, y esto, bueno, pues es lo que quiero hoy, hablar un poquito de todo este tema, este barullo que hay un poquito en el mercado de marcas, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, como decía, una diversidad de fabricantes brutal, todos con una calidad, o la mayoría con una calidad muy alta. Estamos en un momento que tenemos muchísimas marcas que van evolucionando sus gamas, sus modelos, cada vez mejor, cada vez más resistentes. De eso hablaremos también en el podcast, de la resistencia, de cómo medirla. Y estos suelos laminados, suelos sintéticos, ¿vale? Aparte de ser esas imitaciones que al principio de su vida, ¿no? Desde cuando empezaron a salir, ahora ya son también pues imitaciones de baldosas, texturas, han mejorado muchísimo. Y yo siempre digo, bueno, como todo, ¿no? En el mundo de los pavimentos muchas veces hacemos referencias al mundo automovilístico. Y en el tema de los suelos laminados es lo mismo, ¿no? Y también, como en los coches, hay gamas bajas, gamas medias y gamas altas de suelos laminados. Esto es
a ver, entre comillas, porque ¿cómo determinar una gama alta de un suelo? Pues bueno, de eso va este podcast, para poderlo determinar y que podáis saber por qué tiene que ser este suelo laminado es una gama alta y este es una gama baja. ¿En qué se pueden diferenciar? ¿Cómo lo podemos saber? Una de las principales cosas que nos pueden dar indicios de la calidad de un suelo es el aspecto visual y físico, ¿no? El ver el suelo, el pavimento, tocarlo, la textura, el tipo de suelo. Muchas veces esto ya nos indica que es un suelo diferente, ¿no? Que ostras, parece madera, ¿no? Lo ves y realmente, si no eres un profesional que sepa de estos materiales, puede llegar a parecer que es madera y realmente es una imitación. Pasa que son imitaciones que realmente los fabricantes están llegando a un nivel altísimo. Cuando vamos bajando de gama y de calidad, pues esa imitación se va volviendo cada vez que se nota más que es plástico, ¿no? Que es un suelo que es una imitación. Y cuando ya son gamas bajas o muy baratas, pues ahí sí que se nota que es más sintético, ¿no? Entonces, otro elemento que también, otro aspecto estético que nos puede indicar esa calidad suele ser el tema de las uniones, ¿no? De las juntas. Cuando vemos un suelo laminado de calidad montado, ¿no? Tenemos que mirar sobre todo el tema de las uniones. Cuando se juntan dos, pues la junta que hace la unión es por donde podemos determinar un poco su calidad. Esto muchos fabricantes, lo han intentado disimular mediante biseles. Para mí, un parquet con bisel pues es un elemento estético, pero no tiene que ser un elemento que disimule un defecto de un suelo, que es lo que muchos fabricantes buscan. Por eso hay fabricantes económicos, vamos a llamarlo así, o de baja calidad, que siempre ponen bisel, ¿no? Y ostras, ya viene biselado, claro, porque si no llevan en ese bisel, la calibración, cuando unes las uniones, pues deja un borde, ¿no? No queda totalmente plano, es lo que llamamos una ceja, que pasas la uña y notas ahí casi 1 milímetro de junta. Entonces, cuando un suelo tiene más calidad, aunque no lleve bisel, suelen cejear pocos, suelen dejar ese calibrado, suele ser más perfecto, porque es el pequeño defecto que puede hacer la máquina cuando cuando hace el machembrado, y cuando juntas esas piezas, si llevan bisel, lógicamente no lo ves. Pues eso, si tenemos la posibilidad de verlo, también hay biseles y biseles, porque hay algún bisel que los fabricantes pues lo han trabajado muy bien, y otros biseles porque son eso, pues biseles sintéticos puestos ahí para disimular un error. Cuando hablamos de las marcas, también podemos fijarnos la calidad pues en el precio, ¿no? Del material. Cuando un suelo es muy, muy barato, pues nos podemos encontrar que tiene un precio, o sea, cuando un parquet es de una calidad muy baja, pues puede tener un precio muy bajo. Eso ya nos tiene que hacer sospechar de que la calidad pues no es la máxima, ¿no? Siempre estamos buscando la máxima calidad al mejor precio. Pues eso a veces es muy difícil, porque la calidad se paga, ¿no? Cuando un suelo es bueno, pues se tiene que pagar. Y cuando un suelo ya empieza a bajar de calidad y quitándole prestaciones, que es lo que diferencia un suelo muy caro de uno más económico, ¿no? Las prestaciones, la duración, todo esto, la resistencia, que hablaremos más adelante, pues el precio también baja. Entonces, huir de precios muy, muy baratos. Cuando un precio es muy barato, significa que tiene poca calidad. Cuando un precio es muy caro, pues hay que valorarlo realmente, si estás pagando el producto o estás pagando también pues el marketing y otros factores que pueden ser importantes, porque pueden tener también un buen soporte, una buena asistencia, un buen atención al cliente, un postventa también muy bueno,
Y eso lo pagas antes. Lo pagas antes cuando compras el producto. Estás pagando esa postventa, esa garantía, ¿no?, que te dan. Y bueno, es algo que tenemos que tener en cuenta. Muchos fabricantes tienen sus submarcas y marcas blancas. ¿Esto qué significa? Pues que fabrican, aparte de su producto con su marca, fabrican gamas con otra marca, normalmente orientada a grandes superficies que piden pues un producto que sea de una cierta calidad, más o menos, pero que sobre todo pues sea económico y tener su propia marca. Eso es una submarca. Y luego, una marca blanca significa que no tiene marca. O sea, que realmente no tiene una marca definida. Estos suelen ser productos que vienen de China, realmente, y que, bueno, suelen introducirse en nuestro país como marcas, pues eso, marcas blancas, que no las conocen ni ellos casi. Y bueno, pues estos criterios, estas formas que tenemos de diferenciar entre una calidad alta o una calidad baja en suelo laminado, pues también es este tema, ¿no? El tema de la marca, que tenga una marca definida. También podemos basarnos en el diseño, lo que es el diseño del suelo en sí y la textura y los acabados. Esto también nos indicará cuando un suelo es de mucha calidad. Hay fabricantes hoy en día que cuando lo tocas notas la calidad realmente, ¿no? Y esto es un elemento a tener en cuenta, ¿no? Y luego ahora pasamos pues a quizás para mí una de las partes más importantes y controvertidas, que es el tema de la resistencia, de las características técnicas de un suelo laminado, que es algo que mucha gente muchas veces miramos, esas características técnicas, ese certificado, esa resistencia, y a veces el mercado mismo no entiende muy bien qué significa cada cosa. Voy a intentar explicarlo, pero bueno, es muy sencillo. A la hora de segmentar o de nombrar la calidad de un suelo laminado, los fabricantes se han puesto de acuerdo en hacerlos pues todo igual, ¿no? Antiguamente, cuando empezaron los suelos laminados, esta calidad, esta característica técnica para diferenciarlos, se le aplicaban un valor que a la hora de fabricarlo, pues el tratamiento ese era lo que decían, ¿no? Y eran el tema de las vueltas. Por este parquet es de 10.000 vueltas, este es de 15.000 vueltas. Vueltas era la resistencia superficial que tenían. Vendría a ser el AC4, AC5 o AC6 actualmente. Este AC es un dato técnico que hace referencia solo a la resistencia superficial del suelo, que es importante, pero realmente no es lo más importante. Cuando más alto sea este AC, no C, AC, AC4, AC5, más importante o más resistente será el suelo, ¿no? Más resistente al rayado, que está bien. Originalmente, muchos de los suelos que instalábamos hace 15 años o 20 años era AC3. O sea, el AC3 era el que se ponía en las casas. Esto ha ido subiendo poco a poco. El AC4 era el estándar, ¿no? Aquí era un AC4 y todo el mundo, si no ponías un AC4, no lo querían. Los fabricantes fueron eliminando los AC3 o se quedaban en gamas más económicas y todos eran AC4. Luego empezaron los AC5. El AC5 era, o es, porque esto no ha cambiado, para lugares públicos, para tiendas, para sitios de mucho tránsito, ¿no? Y estamos poniéndolos en viviendas particulares. Pero bueno, esto es otra cosa que comentaré luego. Pues ese AC5 ahora parece que es el estándar, ¿no? Que todo es AC5. Si no es AC5, no lo pongo. Yo quiero un AC5. Entonces, ¿qué pasa? Como los fabricantes lo saben, muchos lo que hacen es que homologan o certifican sus suelos como AC5. Y yo he visto AC4 ser más resistente que un AC5 a las rayas. Porque
porque esa certificación tiene unos valores. Entonces, se pueden quedar en un valor de AC5 que sí que realmente, según esas tablas, es un AC5, pero ser muy justo, o sea, muy, muy, muy justo. En cambio, ser un AC4 muy resistente, incluso más que el AC5 de esa marca blanca o esa segunda marca. Pero esto no es lo más importante. Lo más importante es la clase de uso. Esa es la más importante. Eso es lo que nos va a dar más indicación de la calidad del suelo, pero no solo de la resistencia a las rayas, sino total, de la calidad del tablero, de la calidad del producto a esas condiciones, ¿no? Entonces esa clase de uso va desde uso doméstico a uso industrial, ¿no? Entonces dentro de esa doméstico pues está la clase media, baja o alta. Esto va con un numerito que normalmente es pues clase de uso 23, clase de uso 24, clase de uso 25. Cuando es industrial es clase de uso 31, 32, 33. Entonces, los fabricantes nos dan esa calidad de ese tablero certificado como la clase de uso. Y esto pues también es muy importante, es lo que tenemos que tener más en cuenta incluso que la resistencia a la abrasión, porque aquí está todo incluido, toda la calidad, todo lo que es el producto. Entonces, un clase de uso 32 es muy, muy, muy importante para saber, por ejemplo, la calidad que puede tener o dónde podemos poner o no poner ese suelo. Luego tenemos varias cosas más, ¿vale? Como puede ser, pues, la resistencia a la humedad. Es algo que los fabricantes de gama alta cada vez están poniendo más en valor y como una característica técnica muy importante para sus suelos laminados. La resistencia a la humedad antiguamente era nula. O sea, un suelo laminado AC3 no lo podías poner nunca en un baño o en una cocina porque se iba a estropear a la mínima que cayera algo de agua. Y hoy en día, pues realmente sí que hay fabricantes que permiten o dan como apto y con garantía el poder poner sus suelos laminados en cocinas y baños. Ya son resistentes o tienen cierta resistencia a la humedad. ¿Cómo lo pueden valorar? Pues muchos por tiempo, ¿no? Pues es un suelo que resistiría estar impregnado de agua sin deformarse durante 24 horas, 72 horas. Esto hay unos valores y unas tablas también que lo dan, ¿no? Y es lo que realmente les da esa aptitud para resistir en baños y cocinas al agua, ¿no? A la humedad que se pueda generar o una fuga de agua o algo así. Y es otra cosa que tenemos que tener muy en cuenta para la calidad, ¿vale? Pasamos ya quizás al último punto, que son las garantías, ¿no? Y bueno, y esto también es algo que hemos hablado en el podcast de las garantías de un parquet. Y bueno, hay que cogerlas con pinzas, porque dan garantías ilimitadas, pues como puedo dar yo una garantía de un producto. Siempre hay unas condiciones y esto hay que tenerlo en cuenta. Pero sí que es cierto que cuando un fabricante te da una garantía y esta es alta, significa que ellos confían en ese producto para darla. O sea, yo no daría una garantía de 15 años si no supiera que ese producto va a durar 20. Entonces, cuando te dicen, este tiene una garantía de 25 años, realmente es una apuesta por la marca, que es un buen producto, ¿no? Porque están dando una garantía al final, una garantía de desgaste, que durante esos tiempos el suelo no va a tener un desgaste excesivo o prematuro, ¿no? Y llegamos a la famosa garantía lifetime o de por vida. Bueno, pues lo mismo. Al final, mira, esto es garantía de toda la vida. Durante toda la vida útil del producto te lo garantizo. Pero ¿y cuando acabe esa vida útil? O sea, llega un momento que todas las cosas se desgastan, ¿no? Pero bueno, para mí es un buen indicativo de que la marca es de calidad. Y bueno, otro tema importante son las certificaciones. Haré un podcast próximamente hablando de lo que son las certificaciones y todos estos simbolitos, ¿no?, que tienen los fabricantes ponen en sus productos, no solo laminados, sino otros,
Pero en los suelos laminados es una característica que nos da a entender pues, que un producto es ecológico, que se respeta el medio ambiente, que está fabricado de forma sostenible, que no tiene productos o partículas, que no genera partículas que sean nocivas para el ser humano. Y esto es importante, ¿no? Y esto nos lo da las certificaciones medioambientales que tienen los fabricantes, y por lo tanto, cuanto más certificaciones tenga un producto, un suelo laminado, significará que tiene cierta calidad. Eso es indiscutible. Y bueno, como punto final, os diré que para mí es muy, muy importante, por encima de la calidad que pueda tener un suelo, porque como decía al principio, hay marcas que tienen más calidad y otras que tienen menos calidad. Pero tened muy claro que un buen suelo laminado mal instalado, esto lo he dicho varias veces en podcast, es un suelo realmente malo. O sea, por mucho que nos gastemos en el mejor suelo laminado, el más caro, quiero lo mejor de lo mejor. Si luego nos lo instala el amigo Pepe o el pintor de turno y nos la lía, pues será un suelo horrible, será una mala experiencia y diremos que es malo. No, está mal instalado. En cambio, un suelo pues, de una gama media, de un fabricante, bueno, pues con cierta calidad, pero sin ser el sumum, pues bien instalado, nos puede dar un resultado óptimo, un resultado excepcional. Y esto es muy, muy importante. Buscar, sobre todo, un buen instalador de parquet. Bueno, yo apostaría siempre por un parquetista que conozca el producto, que conozca la instalación de cómo se instala. Y aquí, bueno, pues podéis ir, que es lo que os aconsejo, ir a infoparquet.com y ahí tenemos un directorio de parquetistas que podéis solicitarles presupuesto para vuestro proyecto directamente a ellos y os asesorarán, os guiarán en el proceso de elegir la mejor calidad y el mejor precio que podáis necesitar. Y bueno, si sois profesionales que estáis escuchando esto, pues os animo también a que vayáis a Infoparquet y os registréis como profesionales cualificados, ¿no? Llegamos a otro punto también, que es el tema del mantenimiento y la limpieza de los suelos. Hay marcas de cierta calidad que también te ofrecen productos de limpieza. Está muy bien, hay productos de limpieza en el mercado. Todo esto lo veremos en el capítulo número 76, limpieza y mantenimiento de suelos laminados. Allí tenéis mucha más información, os animo a que vayáis a escuchar ese capítulo y ahí os lo explicamos mucho más. Y bueno, también decir que si comparamos un suelo laminado, por ejemplo, contra un suelo de grés o de baldosa, en resistencia, pues bueno, seguramente pierda, pero en otras muchas cosas ganará, como la calidez, como la textura. Perderá siempre contra la madera en ese tema, ¿no? Pero contra otros suelos laminados, o sea, contra otros suelos, otras baldosas de tipo de pétreas, ¿no? De piedra o de materiales duros, pues les planta cara. Realmente un buen laminado le planta cara en todo a un suelo de grés, por ejemplo, que también se pueden picar si te cae algo, y sobre todo son fríos y sin personalidad, aunque, bueno, hoy en día, como todo, he visto imitaciones, ¿no? Y bueno, yo personalmente, como instalador de parquet, ¿no? Como parquetista, a mí las imitaciones de suelos de baldosa de parquet es como, bueno, no sé, ¿no? Como llevar una imitación de un Ferrari. Y ahí os dejo el símil, ¿no? Y nada, pues hasta aquí el podcast de hoy. Creo que ha quedado claro el concepto que os quería comentar, ¿no? De la calidad de un suelo, de cómo elegirla, de dónde hay que basarse para elegir una marca u otra, pero que también esto es muy personal. Al final elegimos por sensaciones, ¿no? Muchas cosas, y el suelo laminado pues también pasa, ¿no? Que nos gusta una marca pues porque nos la ha recomendado un familiar, nos la ha recomendado una persona cercana, porque él ha tenido una buena experiencia con la marca, con el modelo, con el fabricante, incluso con el instalador. También funciona el boca-oreja del instalador. Pues también es un punto de partida para luego elegir uno u otro. Y nada, gracias por escucharme. Cualquier duda que tengáis acerca de los laminados, dejádmela en los comentarios.
y podéis registraros en la newsletter para que os lleguen todas las novedades del mundo del parquet que tenemos en InfoParquet, ¿no? InfoParquet, la plataforma del mundo del parquet. Hasta pronto. Y hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que te haya gustado y te animo a que te suscribas al podcast y, si puede ser, lo compartas para llegar así a más gente. Puedes escuchar La Pulidora en nuestra web en infoparquet.com o buscando La Pulidora en tu plataforma de podcast habitual. Si quieres contactar conmigo, lo puedes hacer a través del correo info@infoparquet.com o del formulario de contacto que hay en infoparquet.com. Gracias por escucharnos y hasta pronto.